diciendo que como nunca antes en las últimas décadas, las decisiones de los gobiernos tienen mayor peso relativo frente al poder de los actores económicos y sociales. La globalización, la integración de los mercados y la irrupción del mundo digital está progresivamente, de a poco, haciendo eclipsar el poder de los gobiernos. El Estado, ese monstruo hobbesiano, era cada vez un Estado más pequeño, un monstruito. Las últimas décadas se caracterizaron por un debilitamiento de ese gobierno central. Las fronteras físicas tuvieron menos sentido ante el avance del libre flujo de capitales y de personas, así como de servicios. Pero la irrupción de las amenazas globales nos están recordando hoy que las decisiones aún dependen fundamentalmente del Estado soberano y de sus gobiernos, que en esta ocasión van a concentrar toda la acción y la atención ante las otras dimensiones del poder, como son el mercado y lo social. Vemos que esta vez, tanto el mercado y lo social retroceden, se aíslan en sus casas, se retiran de las calles, de los centros comerciales, de las bolsas de comercio y dejan en pausa las marchas y a los manifestantes. Mientras estos ámbitos entran en colapso, el único que es llamado a actuar legítimamente es el Estado y las autoridades de gobierno. De ahí que hoy recuperen la importancia que parecían estar perdiendo, su influencia, sus recursos y por lo tanto su poder. Los gobiernos asumen hoy un rol protagónico y se exponen a triunfos y derrotas como pocas veces hemos visto en los últimos años. Entendido esto, ¿cómo actuar desde la comunicación política en este nuevo escenario? ¿Qué objetivos deben plantearse los gobernantes? Tomemos el caso chileno, que ha sido particularmente confuso. En Chile, el contexto que recibió el COVID-19 fue la de un gobierno totalmente deslegitimado e impopular ante un pésimo manejo de una crisis social que se levantó desde octubre del año pasado hasta el inicio de la crisis sanitaria. Apenas un 10% de la población apoyaba al presidente Piñera, es decir, prácticamente, ironizando, le quedaban sus ultra fieles, su pura familia, los amigos, los fanáticos de siempre, esos que nunca ni bajo ninguna circunstancia lo abandonarían. Ya lo habían abandonado sus votantes de hace 2 años. Y claro, nunca tuvo el apoyo de la oposición, ni de la oposición política, ni de la social. Esta última, sobre todo fortalecida, haciéndole daño por todo flanco. Sus propios expartidarios lo acusaban de mano blanda y de incapacidad de detener la crisis. Eso provocó una gran fuga de partidarios que fueron a alimentar las posiciones más duras de la derecha. Las oposiciones político-sociales del centro y la izquierda también lo acusaron por su dureza en la represión, por las violaciones de los derechos humanos y por la falta de manejo político, por su poca empatía y sobre todo por la sordera ante demandas que se escucharon en todo Chile. Hoy, esa crisis social está escondida, pero sin duda solo está tapada por la crisis del COVID-19. En cuarentena, la gente optó por reservar la salud personal y colectiva, pero con la promesa latente de volver. Al igual que en la mayoría de los países del mundo de hoy, la tematización de la agenda está dominada por el COVID-19. Esto, sin duda, debe ser considerado en cualquier estrategia de comunicación de gobierno. Debería ser visto no solo como una amenaza, como la amenaza que es, sino también como una oportunidad, particularmente para Piñera. Sin considerar el drama de las muertes o la urgencia, los contagios o incluso la crisis económica y social que se vendrá, políticamente debe verse como una oportunidad para darle viabilidad política al proyecto del gobierno y también para lograr de algún modo redireccionar a una opinión pública que en los meses que vienen será necesaria para sumar aliados y disminuir los efectos y los golpes que vendrán a todos nuestros países en materia de gobernabilidad. Hay que recordar que estamos ante la tormenta perfecta. Es una crisis sanitaria, pero también será económica y social. Los gobiernos, la gobernabilidad y las instituciones deben estar preparadas para este terremoto. Y hoy sí hay condiciones para prepararse. Nada mejor que un enemigo que acecha a la nación, un objetivo en torno al cual unirse y lograr identidad en una sociedad que estaba fragmentada. Es el momento de la unión. Así siempre ha ocurrido con las guerras. Bien lo saben las grandes potencias. Y en nuestro caso, en Chile, con terremotos y otras tragedias de la naturaleza. En este momento histórico, con el COVID tosiendo a menos de 1 metro de nuestras espaldas, es necesario mostrar, sobre todo, liderazgo, competencia, cercanía, sinceridad, humildad y también sabiduría. En nuestros países latinoamericanos y presidencialistas, el presidente de la República en este escenario corre con ventaja. Por lo tanto, no solo debe hacerlo bien desde el punto de vista de la crisis, de la gestión de la crisis sanitaria, de la gestión de la crisis económica que se viene,
sino también desde las comunicaciones, es decir, la batalla comunicacional para contener la crisis social y dar viabilidad política a un proyecto. Ahora, ¿qué está haciendo Piñera para ganar esta batalla? En términos de mensaje e imagen, se ha concentrado en los temas, Piñera como persona se ha concentrado en los temas económicos, en anuncios de cómo enfrentar sobre todo la crisis económica, más allá de la crisis sanitaria, que se la está dejando a los técnicos, ministro de Salud, ministro de Hacienda. Cada mañana hay largas conferencias orientadas sobre todo a los grandes medios, la televisión, la radio y la prensa, escrita, los viejos medios. Se da en detalle ahí la actualización de lo que ha ocurrido en materia sanitaria en las últimas 24 horas. Es una mirada que privilegia lo técnico, lo científico. Se privilegia todo eso. Las ganancias o pérdidas en este sentido las va a llevar la personalización del ministro de Salud. Piñera se muestra discretamente, atrás de las cortinas, dando la impresión que lo técnico siempre debe prevalecer. Piñera juega en su ámbito, en lo económico, alternando los anuncios con su ministro de Hacienda, quien ha tenido una buena recepción de la gente. En ambos casos, la intención del gobierno es mostrarse siempre serio, eficiente y técnico, sin apelaciones emotivas, sin interpretaciones convocantes, ni grandilocuentes, como a veces se ha visto a otros gobernantes, por ejemplo a Macron, Fernández o Bukele, con distintos colores. No hay intención de demostrar al presidente como un gran padre del clan que dirige al grupo a tierras seguras. La aproximación es netamente tecnocrática, ese es el mensaje, y se espera sacar dividendos de esa mirada. Junto a eso, de vez en cuando, se le ve en terreno, usando mascarillas o cerca de los hospitales. Solo un gran traspié en imagen tuvo en estos días, cuando visitó la Plaza Italia o Plaza Dignidad acá en Santiago de Chile. Esta Plaza Italia o Plaza Dignidad ha sido el centro de las manifestaciones desde octubre. También ha sido el centro del escenario de la más dura represión. Así, en este escenario, en plena cuarentena, se vio al presidente Piñera ir con su escolta. Aprovechando que el espacio estaba vacío, se sentó victorioso en la plaza y posó para el fotógrafo oficial de la presidencia. Se interpretó estas fotos como una provocación innecesaria y efectivamente le trajo una polémica que no necesitaba. En términos de público y medios, la estrategia privilegia a los grandes públicos, el uso de televisión preferentemente, horarios masivos. También han utilizado los enjambres de las redes sociales. Tiran misiles por ahí, ¿no? Sobre todo en Twitter, pero no se preocupa de dar respuestas. No hay bidireccionalidad que prometen las redes sociales. Quizás el presidente está consciente del bullying que existe en ese ámbito, lo errático también y disruptivo que son las redes sociales. Solo operan de un lado, dejando huellas unidireccionales con la esperanza quizás que las redes les sirvan como un soporte para construir agenda de los grandes medios. En su mensaje le habla a todos los públicos con el convencimiento que las salidas tecnocráticas son el camino. ¿Está funcionando esa estrategia? Se puede decir que en parte sí. Ha recuperado en parte el electorado que había perdido con las crisis sociales y las movilizaciones. Más del 10% ha subido según las últimas encuestas. Probablemente ha recuperado parte de su electorado de derecha. Para eso, a él le basta el lenguaje técnico, la expertise, su ministro de Hacienda y su ministro de Salud. Pero si su intención es aprovechar la crisis y recuperar el centro político e incluso pretender algo más, no le bastarán estas dispersas imágenes simbólicas que le proporcionan los bonos económicos, las conferencias de prensa con mascarillas o las visitas a los hospitales. Para ir más allá necesita la magia transformadora de grandes operaciones simbólicas, esas convocantes que han sentido la comunidad propias del pasado de la política, de los grandes líderes, acciones que permitan resignificar al presidente de la República como el verdadero mediador entre la comunidad que busca representar y un buen gobierno. Apelar al pasado sin divisiones, interpretar renovadamente el presente y conducir a la comunidad hacia un futuro mejor. Pero en Piñera escasean las visiones integradoras, las interpretaciones generales de la situación del momento presente, el líder que guía desde lo político. Solo se privilegia la imagen de alguien que gestiona, la de un buen gerente. Piñera administra costos y ganancias, pero lo que se necesita aquí es alguien que proyecte saber, además del saber hacer, que es la gestión. Los gobiernos necesitan entender la excepcionalidad de una crisis de este tipo, lo profundo que nos está tocando, la necesidad de nuevas miradas, entender que el escenario de los presidentes como meros administradores eficientes es parte de un mundo que probablemente se está acabando con esta crisis. Debemos entonces levantar la mirada, recoger la oportunidad que la crisis le puede dar a la política y volver
a esa política de antes, la que inspiraba y orientaba, a esa que estaba construida por líderes que hoy, como nunca, necesitamos.